Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de sistemas digitales, en esta ocasión vamos a estudiar el concepto de sumador y restador binario. Pero para poder realizar ello, lo que hay que hacer primeramente es estudiar los conceptos tanto de medio sumador como de sumador completo. Procedemos a estudiar el concepto del medio sumador. Básicamente, esta figura muestra lo que es un bloque de un medio sumador, que es un dispositivo que tiene dos entradas, A y B, que representan a números binarios de un bit cada uno, es decir, que A es un número binario de un bit y lo mismo B es otro número binario de un bit. Y tiene dos salidas, uno que es la suma, que es el resultado de la suma entre A y B, y otro que es el acarreo, carry o acarreo entre A y B. Bien, recordemos nosotros que para las diferentes combinaciones de A y B, es decir, combinaciones de ceros y unos, a eso me refiero, ¿qué estados van a ir tomando tanto la suma como el acarreo? Si A y B valen 0, 0, la suma es 0, el acarreo es 0. Pero si A vale 0 y B vale 1, o A vale 1 y B vale 0, la suma vale 1 y el acarreo vale 0. Pero ¿qué pasa cuando A y B son 1, 1, 1? La suma va a valer 0 y el acarreo va a valer 1. Eso es lo que se muestra a continuación. ¿Ven? Acá se ven, acá, acá, acá y acá, las diferentes combinaciones de las variables A y B. Y acá se ven el resultado de la suma y acá en rojo se ve el resultado del acarreo. Bien, para cada una de estas combinaciones. Lo que vamos a hacer a continuación es todo esto de acá, pasarlo a lo que es una tabla de verdad. Observen ustedes, donde para las diferentes combinaciones de ceros y 1 de las variables A y B, vemos los diferentes valores que adoptan tanto la suma como el acarreo. Si nos concentramos en el acarreo, observen ustedes que el acarreo vale 1 solamente cuando A y B valen 1. Y para el resto de las combinaciones de A y B, el acarreo vale 0. Quiere decir que el acarreo lo puedo generar mediante el producto lógico, es decir, la operación AND entre A y B. Es decir, que C va a ser A por B. Y si nos concentramos ahora en la columna de S, es decir, de la suma, vemos que la misma vale 1 cuando A y B son diferentes. Es decir, cuando A vale 0 y B vale 1, o A vale 1 y B vale 0. Siendo que en el caso de que cuando A y B son iguales, la suma vale 0. Quiere decir que si recordamos, recuerden ustedes el video de compuertas lógicas, si no lo vieron, véanlo. S sería igual a ¿qué? A la operación XOR entre las variables A y B. Quiere decir que S va a ser A XOR B. Bien, eso es lo que yo muestro a continuación. Fíjense, S es igual a A XOR B y C es igual a A por B. Quiere decir que para generar el bit de acarreo, ¿qué va a suceder? Tenemos que usar una compuerta AND y para generar el bit de suma necesitamos una compuerta XOR. Eso es lo que se muestra a continuación. Este es el circuito de un medio sumador. Bien, donde estas llavecitas representan los estados o las variables A y B. Este LED representa el estado de la suma y este el estado del carry. Lo que yo voy a hacer a continuación es mostrar un pequeño video que yo hice de una simulación en Multisim, en el software Multisim, donde para las diferentes combinaciones de A y B vamos a ir viendo los diferentes estados que adoptan tanto los bits de suma como de carry. Bien, acá está el video, acá está esta imagen de acá que nos va a servir de guía y voy a proceder a simular. Observen ustedes que para las combinaciones 0, 0, tanto suma como carry valen 0. Para la combinación 0, 1, suma 1, carry 0. Para la combinación 1, 0, suma 1, carry 0, suma 1, carry 0. Bien. Y para la 1, 1, carry 1, suma 0, carry 1, suma 0. Bien. Con esto ya tenemos estudiado el concepto del medio sumador. Ahora procederemos a estudiar el concepto del sumador completo. Bien. Para poder estudiar el concepto del sumador completo hay que recordar una cosa. En la siguiente imagen yo les muestro lo que es la suma de dos números binarios de 4 bits. Por ejemplo, este va a ser el número A, conformado por los bits A3, A2, A1, A0, y este es el número B, conformado por los bits B3, B2, B1 y B0. Bien, observen ustedes, yo voy a hacer la suma. Para hacer la suma, por supuesto, hay que sumar bit a bit. Tengo que sumar este bit con este. Si yo hago 1 más 1, 0, me llevo 1. Pero cuando ya tengo que hacer la suma acá, fíjense que acá tengo que hacer la suma de 3 bits. Y si nosotros recordamos, el medio sumador tiene tan solo dos entradas, A y B, donde esta sería la entrada A, que sería la A sub 1,
Esta sería la entrada B, que sería la B sub 1. Pero esto de acá, esta entrada de acá, este bit representa una entrada que es en realidad el acarreo que viene de la etapa anterior. Porque es el acarreo que surge de hacer la suma entre 1 y 1. Entonces, usando solamente medios sumadores, yo no puedo realizar esto. Es decir, que necesito ahora obtener un nuevo circuito, o en este caso un nuevo bloque, capaz de sumar un tercer bit, que es el acarreo que viene de la etapa anterior. Bien, entonces, si nos concentramos en la siguiente imagen, este es el diagrama en bloques de un sumador completo, donde tenemos la entrada A y la entrada B, que son la entrada A y B que tenía el medio sumador, y se agrega una tercera entrada que es C sub i, o acarreo de la etapa anterior o acarreo inicial. Bien, y obviamente también va a tener dos salidas, eso no va a cambiar, el bit de suma y el bit de carry. Bien, recuerden entonces que necesitamos el acarreo de la etapa anterior. Bueno, ahora, en la siguiente imagen, yo lo que voy a mostrar es, para las diferentes combinaciones tanto de A como de B como de carry inicial, los valores que van adoptando tanto la suma como el carry. Bien, todo está plasmado en esta tabla de verdad. Fíjense que si yo hago 0 más 0 más 0 es suma 0, carry 0. Si yo hago 0 más 0 más 1 es suma 1, carry 0. 0 más 1 más 0, suma 1, carry 0. 0 más 1 más 1 es suma 0, carry 1. Y así sucesivamente hasta 1 más 1 más 1 es suma 1, carry 1. ¿Bien? Perfecto. Lo que yo voy a hacer a continuación es armar mapas de Carnot, o sea, plasmar todo lo de la tabla, pasarlo a mapas de Carnot para poder obtener las expresiones tanto de la suma como del carry para lo que es un sumador completo, para que después de esa forma podamos representar primero el diagrama en bloques del sumador completo y luego lo que es su configuración circuital, es decir, cómo está armado a nivel compuertas. ¿Bien? Perfecto. Acá lo que hicimos es, observen que esta es la misma imagen anterior, pero le agregamos acá este mapita de Carnot, donde tomamos los diferentes valores de la variable S y lo vamos pasando a el mapa. Observen ustedes que para este mapa, que es de tres variables, obviamente A, B y C sub i, la variable A controla las filas del mapa y las variables B y C sub i controlan las columnas de dicho mapa. Bien, observen que tenemos 4 minitérminos, estos unos, recuerden que son los minitérminos, son estos de acá, estos 4 que aparecen acá, y observen que no son adyacentes, quiere decir que no los puedo enlazar con otro 1, este 1 se enlaza solo, lo mismo este, lo mismo este, lo mismo este. Entonces justamente nos quedan estos 4 lazos. Fíjense, para este minitérmino de acá, ¿cuál va a ser su expresión? A negado por B negado por carry inicial, es decir, esta de acá. Para este minitérmino va a ser A negado por B por carry inicial negado, es decir, esta expresión de acá. Para este minitérmino de acá va a ser A por B negado por carry inicial negado, es decir, esta expresión de acá. Y para este último minitérmino, su expresión va a ser A por B por carry inicial, es decir, esta última de acá. Dividamos a esto en dos. Tomemos estas dos expresiones por un lado y estas dos expresiones por otro lado. De estas dos se está repitiendo el anegado, que lo podemos factorizar. Entonces me va a quedar esto que tenemos acá. Anegado por, y entre paréntesis, ¿qué me queda? B negado por carry inicial más B por carry inicial negado. Si nosotros recordamos, esto de acá es la operación XOR entre B y carry inicial. De nuevo se los repito, si no se acuerdan de esto, hay que consultar el video de compuertas lógicas, por favor. ¿Bien? Y si venimos a estas dos expresiones de acá, vemos que lo que se repite es la variable A, que también la podemos extraer y nos va a quedar A por B negado por carry inicial más B por carry inicial. Es decir, B negado por carry inicial negado más B por carry inicial. Bien, esto de acá, recordando de nuevo el video de compuertas lógicas, es igual a la operación XNOR entre B y carry inicial. Entonces llegamos a esto de acá. Y observen ustedes, acá tenemos una variable negada. Observen esto. Acá está esta variable que acá está negada, acá está sin negar. Y todo esto que acá está sin negar, acá está negado. Bien, fíjense, recuerden, volvamos un paso atrás. Esta variable acá está negada. Y acá está sin negar. Esta variable está sin negar y acá está negada. Entonces, ¿y después qué hago? Estos términos están siendo sumados, al igual que acá. Entonces, esto de acá, ¿qué era?
la operación XOR entre las variables B y C sub I. Y bueno, si observan esto, esta variable acá está negada, acá está sin negar, y este conjunto de variables B y C sub I, acá está sin negar y acá está negado. ¿Y qué es lo que estoy haciendo de nuevo? Sumar este término de acá con este término de acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que la suma yo la puedo representar como la operación XOR entre ¿quién? Entre A, B y carry inicial. Bien, esto de acá. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para lo que es el carry. Y van a observar algo muy particular. Fíjense ustedes. ¿Qué es lo que hicimos? Todos estos ceros y unos de esta columna de acá del carry los plasmamos o los pasamos a este mapita de Carnot de tres variables, donde de nuevo la variable A controla las filas y las variables B y carry inicial controlan a las columnas. Observamos que tenemos también 4 mini términos, pero acá sí hay mini términos adyacentes. Pero fíjense cómo están enlazados acá los mini términos. Si ustedes observan el mapa de Carnot, cómo están enlazados los mini términos, y por un segundo se olvidan de que estamos estudiando el concepto de sumadores, ustedes van a ver que esto está mal enlazado y me van a decir, no, sí, efectivamente está mal enlazado y sí, tienen toda la razón del mundo. Y entonces, ¿por qué yo enlacé esto de esta forma? Todo tiene una explicación. Por el simple hecho de que lo que yo quiero llegar es a construir un sumador completo en base a dos medios sumadores y una lógica adicional. Esa lógica adicional va a ser una compuerta lógica, ya vamos a ver cuál. Bien, es decir, que yo me veo en la obligación de, por ejemplo, este 1 que yo lo podía enlazar con este 1, dejarlo solo. Y de nuevo, este 1 que yo lo podía enlazar con este 1, dejarlo solo. Es decir, de enlazar de esta forma para que yo llegue a una expresión que a mí me permita construir un sumador completo en base a dos medios sumadores y una pequeña compuerta lógica. Cosa que si yo lo hubiese enlazado de la forma correcta, es decir, este 1 con este y por otro lado este 1 con este, nunca hubiese podido llegar a lo que yo voy a llegar ahora. ¿Bien? Perfecto. Aclarado eso, pasamos a analizar esto. Este mini término de acá que está enlazado consigo mismo, ¿cuál es su expresión? Es A por B negado por CI. Es esta de acá. Lo mismo acá, este que está enlazado consigo mismo, su expresión es A por B por C negado. Es decir, esta de acá. Y estos dos mini términos, que obviamente son adyacentes y formamos un solo lazo, su expresión es B por CI. Bien, esta de acá. De nuevo, observamos que de estas dos expresiones, de las dos primeras, se repite la variable A que la podemos extraer y me va a quedar, o sea, la podemos factorizar y me va a quedar A por B negado por carry inicial más B por carry inicial negado, que sabemos que esa es la operación XOR entre ¿quién? Entre B y carry inicial. Y después me está quedando este otro término de acá, que es este que está acá. ¿Bien? Perfecto. Hecho eso, vamos a ver a continuación una imagen que me muestra cómo generamos, al fin y al cabo, un sumador completo mediante el uso o empleo de dos medios sumadores y una compuerta lógica adicional, es decir, una lógica adicional. Observen ustedes, acá tenemos los dos medios sumadores y esta es la lógica adicional que es una compuerta OR. Todo esto corresponde entonces a un sumador completo y ustedes dirán cómo es posible eso. Fíjense, acá en el medio sumador de la izquierda una de las entradas va a ser la variable A y para el medio sumador de la derecha sus dos entradas van a ser una la variable B y otra la variable carry inicial. Bien. Recuerden que los medios sumadores tienen como salida la suma y el carry. Recuerden que habíamos estudiado nosotros, que habíamos llegado a analizar, que la suma estaba compuesta por la operación XOR entre las entradas, es decir, en este caso B con carry inicial, es decir, que S es igual a B XOR carry inicial, es decir, esto que está acá. Y que el carry era la operación AND, es decir, el producto lógico entre las variables de entrada. En este caso, el carry va a ser B por carry inicial, es decir, esto de acá. ¿Bien? Perfecto. Ahora, esto que salió de acá, del pin o de la salida suma del primer medio sumador, lo ingresamos a la entrada del segundo medio sumador. ¿Y qué va a suceder ahí? Quiere decir que acá ingresa A y acá ingresa B XOR carry inicial. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué va a salir de acá? ¿Qué va a salir por esta patita de acá, por este pin de salida de acá, que es la suma? Justamente la XOR entre las entradas. La XOR entre A y esto de acá. Es decir, que ese va a ser A XOR B XOR carry inicial. ¿Y que justamente eso no era la suma? Eso era la suma. Bien, perfecto. Y ahora
¿Qué es lo que va a salir por el pin de carry de quién? De este medio sumador. El producto lógico entre las entradas. Es decir, el producto lógico entre A y esto de acá. Es decir, que lo que sale por acá es A por B XOR carry inicial. Es decir, esto que está acá. Observen, esto que está acá es esto que está acá. Y esto otro es este otro término de acá. ¿Y qué dijimos que era el carry? La suma de justamente esos dos términos. ¿Y cómo hago la suma? La suma lógica con una compuerta OR. Entonces, justamente si yo agrego una compuerta OR y mando a las entradas de la OR esta salida de carry de acá y esta otra salida de carry de acá, obtengo el carry final. ¿De quién? Del sumador completo. Bien, y justamente hemos llegado a lo que es el bloque de lo que es un sumador completo en base a dos medios sumadores y una compuerta OR. A continuación vamos a ver de forma circuital eso. Observen, estas dos compuertas representan al medio sumador de la izquierda y estas otras dos compuertas representan al medio sumador de la derecha y esta compuerta OR es ¿qué cosa? La lógica adicional. Estas llavecitas de acá son la variable A, la variable B y la variable carry inicial, es decir, el carry de la etapa anterior. Bien, y estos LED representan obviamente los estados de la suma y del carry final. Lo que voy a hacer a continuación es mediante un video mostrarles una simulación que yo realicé en el software Multisim de lo que es un sumador completo y acá tenemos una ayuda a memoria donde lo que vamos a hacer es simular para cada uno de los estados de las variables A, B y carry inicial qué estados van tomando, qué cosa, la suma y el carry final. Bien, voy a hacer eso, le doy play y observamos lo siguiente. Que para las combinaciones 0, 0, 0, suma 0, carry 0, todo apagado. Para la combinación 0, 0, 1, suma 1, carry 0. Para la 0, 1, 0, suma 1, carry 0. Para la 0, 1, 1, suma 0, carry 1 y así sucesivamente hasta el final. Ustedes van a tener la posibilidad de poder pausar el video y ir analizándolo más detenidamente. Bien. Ven que llegamos al final para la combinación 1, 1, 1 de A, B y carry inicial, que tanto el bit de suma como el de carry, ambos valen 1. Bien, y de esta forma lo que hacemos es corroborar que todo el análisis que yo hice hace un momento es correcto. Es decir, que este circuito de acá es el encargado de hacer la suma completa entre los bits A, B y obviamente carry inicial. Ahora vamos a estudiar lo que es un sumador completo de 4 bits. ¿Qué significa esto? Si nosotros, observen acá, queremos hacer la suma, porque va a ser necesario hacer la suma de números de mayor cantidad de bits. No ganamos nada con hacer la suma de dos números de un bit. O sea, no podemos, o sea, los problemas que se nos pueden presentar van a ser con números de mayor cantidad de bits. Por ejemplo, 4 bits, 8 bits, etc. Bien. Esto es simple, porque lo único que hay que hacer es expandirlo al sumador completo, es decir, ponerlos en cascada. En este caso puse 4 en cascada para obtener un sumador completo de dos números de 4 bits cada uno. El número A compuesto por los bits A3, A2, A1 y A0 y el número B compuesto por los bits B3, B2, B1 y B0. Bien, acá tenemos el carry inicial. Tenemos como salida, fíjense, la suma está compuesta, obviamente la suma va a ser también un número 4 bits que va a estar compuesta por los bits S3, S2, S1 y S0 y acá tenemos el carry final compuesto por este bit C. A nivel circuital es esto que ven acá abajo. Bien, es decir que esto de abajo es el circuito de este bloque de arriba. Bien, recuerden que si queremos sumar números de mayor cantidad de bits hay que ir agregando más sumadores completos de acuerdo a la cantidad de bits que nosotros tengamos. Es decir, si tenemos número de 5 bits, y vamos a agregar un quinto sumador completo. Si tenemos número de 8 bits, y bueno, hay que agregar 4 más de esto para tener 8. Bien. Perfecto. Acá está todo a nivel de bloques. Es decir, un solo bloque que se llama sumador completo de 4 bits, donde están las entradas y acá están las salidas. Bien. Perfecto. Y acá tengo una simulación, o sea, hecha video, por supuesto. Esto lo hice yo. Esto es una simulación en el software Multisim, donde se observa dos situaciones donde yo voy a sumar este número A con este número B, tengo el resultado de la suma y el resultado del acarreo. Es decir, que este es A3, A2, A1, A0, este es B3, B2, B1, B0, este es S3, S2, S1, S0 y este es el carry. Bien, fíjense, 1, 1, 0, 0 son S3, S2, S1, S0 respectivamente, es lo que está acá. Y acá hacemos lo mismo, pero el número A es 0, 1, 0, 0 y el B es 1, 0, 0, 1. Bien.
yo le voy a dar play. Lo primero que se va a ver en la simulación es que, bueno, lo primero que se va a ver en el video es que primero hay que cargar los valores de A y de B. Bien, recuerden que llavecita cerrada es un 1, llavecita abierta es un 0. Bien, y luego vamos a observar acá el estado de los LED que tiene que coincidir con estos unos y ceros de acá. Bien, vamos primeramente con esto. Le damos play. Vamos a cargar los valores de A y B. 1, 1, 1, 1 quiere decir que los 4 interruptores de A tienen que estar cerrados. Y 1, 1, 0, 1 quiere decir que primero, segundo y cuarto pulsador, o llave, perdón, tienen que estar cerrados y el tercero está abierto. ¿Qué pasa? Le damos pausa a esto y observamos lo siguiente. S3, S2, S1 y S0 valen 1, 1, 0, 0. Observen, 1, 1, 0, 0. O acá también, 1, 1, 0, 0. Bien, recuerden, LED encendido vale 1, LED apagado vale 0. Eso ya lo saben de hace varios videos atrás. El carry vale 1. Y fíjense, el LED este está encendido. Quiere decir que vale 1, ¿ven? Vale 1. Quiere decir que hasta ahora funciona esto. Vamos ahora a darle play para ver la otra parte de la simulación. Acá detengo yo la simulación, voy a proceder a cargar los nuevos valores de A y B. Acá tiene que estar apagado, prendido, apagado, apagado, el A. Y el B tiene que estar prendido, apagado, apagado, prendido, prendido, apagado, apagado, prendido. Eso está bien ahí. Cuando le damos play, observen ustedes que S3, S2, S1, S0 valen 1, 1, 0, 1. ¿Ven? 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Y el carry que vale 0, está apagado el LED. ¿Ven? Vale 0, vale 0. Quiere decir que este circuito funciona perfectamente como un sumador completo de dos números de 4 bits cada uno de ellos. Bien. Ahora toca estudiar el concepto de lo que es la suma y resta. O sea, sumador restador. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Primero estudiar lo que es un restador. Bien. Acá tenemos un restador de 4 bits. Vamos directamente ya a trabajar con números de 4 bits. Pero observen ustedes una cosa. Acá yo pongo este ejemplo. Antes que nada, veamos los ejemplos. Para entender este ejemplo hay que saber restar números binarios. Y eso es algo que ustedes ya deben saber a esta altura, porque hay un video subido acerca de ese tema. Por ejemplo, yo quiero hacer la resta más 5 menos 3. Sabemos que eso me da más 2. Es decir, hacer 5 menos 3 da 2. Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué era hacer la resta de dos números binarios? Era hacer la suma entre un número y el complemento a 2 del otro número. Es decir, este número que es positivo lo represento tal cual como está o lo dejo tal cual como está y al número negativo lo voy a representar mediante su complemento a 2. Es decir, que hacer más 5 menos 3 es lo mismo que hacer más 5 más el complemento a 2 de menos 3. Pero ¿qué era el complemento a 2 de un número? Era el complemento a 1 más 1. Es decir, el complemento a 1 de ese número, pero ahora hay que sumarle 1. Entonces, el complemento a 2 de menos 3 es el complemento a 1 de menos 3 más 1. Bien, entonces, más 5 menos 3 me queda expresado como más 5 más el complemento a 1 de menos 3 más 1. Y todo eso me tiene que dar más 2. Perfecto. Acá a la derecha, ¿qué se observa? Miren ustedes. El más 5 lo representamos tal cual como es. Recuerden ustedes que cuando eran números positivos no había problema para representar los números en los diferentes convenios, ya sea signo y magnitud, complemento a 1, complemento a 2. O sea, el más 5 en complemento a 2 es 0, 1, 0, 1. Bien, eso no hay problema. Ahora, yo tengo que representar el complemento a 1 de menos 3. ¿Pero qué era 3 en binario? Era 0, 0, 1, 1. ¿Y qué era el complemento a 1? Cambiar los 1 por 0 y los 0 por 1. Si el más 3 era 0, 0, 1, 1, el menos 3 que va a ser 1, 1, 0, 0. Es decir, cambiar los 1 por 0 y los 0 por 1. Es decir, que esto que está en esta línea de acá, el 1, 1, 0, 0, es el complemento a 1 de menos 3. ¿Ve? Es el complemento a 1 de menos 3. Y me falta un 1 acá. Porque ¿qué es lo que yo voy a hacer? Sumar bit a bit, esto con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto. Pero falta algo más. Había que sumar un 1. Ese 1 lo tenemos acá. ¿Y de dónde va a venir ese 1? Del acarreo inicial. Bien, es decir que el C sub I, el primer acarreo de todos, va a ser este 1. Quiere decir que cada vez que yo quiera hacer una resta, ese C sub I, ese bit C sub I tiene que estar sí o sí en 1. Entonces ahora podemos proceder a hacer la resta. O sea, en este caso vamos a hacer la suma. Para hacer la resta hacemos la suma bit a bit. 1 más 0 es 1, más 1, 0, me llevo 1. 1 más 0, 1 más 0, 1. Me llevo 0.
0 más 1, ¿qué es? 1 más 1, 0, me llevo 1. 1 más 0, 1. Más 1, 0, me llevo 1 y ese 1 se ve acá. Analicemos estos 4 bits, me dan 0, 0, 1, 0. Ese es el número más 2. Bien, y justamente más 5 menos 3 es más 2. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Si yo tengo que restar dos números, ¿qué es lo que va a ocurrir? El primer número, o sea, el número que sea positivo, queda tal cual como está. Al número negativo hay que complementarlo, es decir, hay que pasarlo por compuertas NOT, es decir, hay que negar bit a bit. Y luego hay que sumar 1. Ese 1 es el 1 que luego hay que sumar, va a ingresar directamente por la entrada del carry inicial. Bien, observen la figura siguiente. Acá tenemos cómo realizar un restador. Acá es directamente R3, R2, R1, R0, así directamente. Cómo realizar entonces un restador de dos números de 4 bits en base a un sumador completo de 4 bits. Pero fíjense, dijimos, supónganse que este era el más 5. El más 5 pasaba. Y si yo quiero hacer la resta con el 3, acá está el 3, pero había que hacer el complemento a 1, es decir, había que cambiar los unos por 0 y los ceros por 1. Es decir, que hay que negar bit a bit. Y eso lo hacemos con la compuerta NOT. Va a haber una NOT para acá, para acá, para acá y para acá. Entonces acá ya tengo el complemento a 1 del número. Si acá tenía 3, acá tengo el complemento a 1 de menos 3. ¿Bien? Y luego había que sumarle 1. Y ese 1 dijimos que de dónde venía, del acarreo inicial. Es decir, que entre esta operación NOT, es decir, que entre esta negación y este 1 de acá, yo acá adentro ya en el bloque voy a tener ya el complemento A2 del número a restar, del número que yo tengo que restar. Bien, perfecto. Y acá ustedes observan que dice C barra B negado. Acá directamente, fíjense ustedes, C es acarreo, el carry. El carry es el me llevo 1 en la suma. Pero el B no tiene nada que ver con esta B, ¿no? O sea, se llama justamente B, coinciden los nombres, pero bueno. El B es el bit de préstamo. Recuerden ustedes cuando aprendieron a restar, había momentos en donde había que pedirle prestado un 1 al compañero. Bueno, ese le pido prestado se llama bit de préstamo o también se lo conoce como borrow. Y justamente borrow comienza con B larga, por eso se escribe con la B larga. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a analizar lo que es un sumador restador de 4 bits. Pero para ver lo que es la suma barra resta de números de 4 bits, acuérdense que esto es extensible para mayor cantidad de bits. Bien, no hay problema con eso. Pero ¿qué pasa si yo en un momento quiero sumar y en otro momento quiero restar? Vamos a volver atrás un ratito. Si yo quiero restar, sí o sí tiene que estar esta nota acá y este bit tiene que estar en 1. Pero si yo quiero sumar dos números, si yo no quiero hacer la resta, no es necesario que esté esta nota y este bit va a estar en 0. Entonces, si yo en un momento quiero sumar, sabemos que acá no tengo que negar nada. Y cuando yo quiero restar, sabemos que acá tenemos que negar. Entonces, ahí se arma un problema. Porque nosotros decimos, bueno, ¿y cómo hago yo que en un momento no haga la NOT? Es decir, que se comporte como un seguidor, es decir, que este bit pase automáticamente, lo mismo este, lo mismo este, lo mismo este, y que en otro momento haga la operación NOT, es decir, la negación, que acá lo niegue, que acá lo niegue, acá y acá. Bueno, para eso hay que recordar lo que son las compuertas lógicas. Cuando nosotros estudiamos las compuertas lógicas, para eso de nuevo le digo, vean el video de compuertas lógicas, si es que no lo vieron, tenemos una compuerta que se llama XOR, que tenía una particularidad que podía funcionar como inversor controlado. Sabemos nosotros que la compuerta XOR es una compuerta pura y exclusivamente de 2 entradas. Bien, es una compuerta estrictamente de 2 entradas. Si una de las entradas yo la tomo como señal de mando o señal de control, ¿qué pasa si esa entrada vale 0? ¿Qué es lo que va a salir de la compuerta XOR? ¿Qué voy a tener a la salida? El mismo valor o el mismo estado de la otra entrada. Pero ¿qué pasa si la entrada de control vale 1? ¿Qué voy a tener a la salida de la XOR? Recuerden ustedes, la negación de la otra entrada. Entonces quiere decir que el XOR se comporta como un inversor controlado. Quiere decir que en un momento va a invertir y en otro momento no va a invertir. Quiere decir que si en una de sus entradas ingresa un 0, la compuerta funciona como un seguidor. La otra entrada de la XOR pasa automáticamente a su única salida. Pero ¿qué pasa si la entrada de control o de mando o señal de mando vale 1? ¿Qué va a pasar a la salida de la XOR?
la negación de la otra entrada. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí nos remitimos a esta imagen, donde acá tenemos este bloque que representa la XOR, o 4 compuertas XOR. ¿Por qué digo 4? Porque tengo acá un número de 4 bits. Bien, acá va a haber 4 compuertas XOR que van a funcionar o como un seguidor o como un ¿qué? Inversor. Y eso va a estar controlado por medio de una señal de mando o señal de control. Bien, y esa señal de mando o señal de control va a ser justamente esta de acá, el carry inicial, que dice S barra R, es la entrada de suma barra resta. Recuerden ustedes que si yo quiero sumar, esta entrada está en 0. Y si yo quiero restar, esta entrada tiene que estar en 1. Si esta entrada está en 0, quiere decir que justamente la señal de control de la XOR vale 0 y quiere decir que cada una de estas entradas pasa automáticamente acá a la salida. Lo mismo esta, lo mismo esta, lo mismo esta. Pero si esta entrada está en 1, las XOR se comportan como inversores, las XOR. Entonces yo acá a la salida voy a tener B0 negado, B1 negado, B2 negado, B3 negado. Y como llega un 1 acá, ¿qué voy a tener yo? Si acá tengo las negaciones de los bits de la B, acá tengo el complemento a 1 de la B. Y con este 1 de acá que llega, yo voy a tener internamente el complemento a 2 de B. Y ahí yo ya puedo hacer la resta. ¿Bien? Perfecto. Observen ustedes, este es el circuito correspondiente. Fíjense que acá yo la llamé directamente M, que es la señal de mando o señal de control. Esta M, volvamos atrás, es S barra R, que es el carry inicial del sumador restador de 4 bits. Bien, volvamos acá. Recuerden, toda esta circuitería que está acá, todo esto que yo estoy acá englobando, era lo que era, ¿qué cosa? El sumador completo de números de 4 bits. Ahora, ¿cómo lo hago yo sumador restador? Por medio de esta XOR de acá. De nuevo, si esta llavecita está abierta, quiere decir que esto está en 0. Quiere decir que acá llega 0, acá llega 0, acá llega 0 y acá llega 0. ¿Qué significa eso? Que las compuertas XOR van a trabajar como seguidores. Quiere decir que esta B pasa automáticamente acá. Quiere decir que si acá está en 0, acá tengo 0. Si acá está en 1, voy a tener 1. Lo mismo acá. Esta B pasa automáticamente. Esta B pasa automáticamente y esta B pasa automáticamente. Ese estado pasa automáticamente a la salida de la XOR. Pero ¿qué pasa si yo tengo un 1 acá? Si yo cierro esta llavecita. Acá voy a tener un 1, acá voy a tener un 1, acá voy a tener un 1 y acá también voy a tener un 1. Quiere decir que las XOR van a funcionar o se van a comportar como un inversor. Es decir, el inversor controlado. Quiere decir que yo acá voy a tener esta que es la B0 negada, acá voy a tener la B1 negada. Quiere decir que, por ejemplo, si esto está abierto es un 0, acá voy a tener un 1. O si está cerrado, que tengo un 1, voy a tener acá un 0. Lo mismo va a pasar acá, va a pasar acá y va a pasar acá. Bien, toda esta explicación larga que hago es para que se entienda eso. Y ahora tengo todo mediante un bloque que es el sumador restador de 4 bits. Donde dentro de este bloque está el sumador completo de 2 números de 4 bits más el bloque de la XOR. Está todo metido acá. Bien, perfecto. Y para finalizar esto, tengo acá este pequeño video que hice de una simulación en el software Multisim donde hago 2 restas y una suma. Quiere decir que esta simulación está dividida en 3 partes. Una primera para esta resta, una segunda para esta resta y una tercera para esta suma. Bien. Primero vamos a hacer 5, o sea, más 5 menos 3, que sabemos que nos da más 2. Luego vamos a hacer más 3 menos 5, que eso nos da menos 2. Y luego vamos a hacer más 1 más 3, que eso nos da más 4. Bien. Yo le voy a dar play al video. Ustedes saben que inicialmente hay que hacer la carga de los bits de los números A y B y obviamente de la señal de mando. Recuerden ustedes que tanto en esta parte, como yo tengo que restar, ¿qué sucede? La señal de mando tiene que valer 1, es decir que voy a tener que cerrar esta llavecita. Y como acá yo tengo que hacer una suma al último, esto tiene que quedar abierto porque la señal de mando tiene que valer 0 cuando yo tengo que sumar. Recuerden, 0 para sumar, 1 para restar. Bien, ahora sí, procedo a darle play a esto. Comenzamos con la carga del número A. Es 0101, entonces tienen que estar cerrados estos. Para el número B es 0011. Es abierto, abierto, cerrado, cerrado. Y como tengo que restar, M tiene que valer 1. Bien, eso se va a mostrar acá, ¿ve? M1, lo cierro. Y le doy pausa y observamos lo siguiente. A ver, ¿qué nos da esto? El LED de carry se encendió, ¿ven? En 1, perfecto. Pero, ¿qué dio el resultado de la resta?
Si bien acá dice S3, S2, S1, S0, sabemos que es S barra R. ¿Bien? Pasa que en el multisim no me deja escribir así las cosas. Perfecto. Entonces, acá dice apagado, apagado, prendido, apagado. Es decir, 0, 0, 1, 0. ¿Bien? 0, 0, 1, 0. Justamente, efectivamente es el número más 2. ¿Bien? Quiere decir que hasta ahora esto funciona. Yo acá en el video me voy a poner a explicar, o sea, mediante señalizaciones con el puntero, ven el estado de cada uno de los LEDs, compararlos con los ceros y unos de acá. ¿Bien? Perfecto, eso ya está. Ahora vamos a la segunda parte, que es esto de acá, la resta de estos números, donde voy a hacer la carga de los números A y B, abierto, abierto, cerrado, cerrado. Esto tiene que estar abierto, este debería estar abierto, este debería estar cerrado y este cerrado. ¿Bien? Y para el número B es cerrado, abierto, cerrado, cerrado. Debería cerrar acá, dejar abierto, perdón. Sí, está bien. Para restar M vale 1. Y procedo a simular. Pausamos un ratito la simulación y observemos lo siguiente. El carry vale 0. Quedó en 0. Y los LED de salida de la suma, que son encendido, 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 apagado, es decir, 1, 1, 1, 0. Bien, 1, 1, 1, 0. Es decir que hasta ahora responde. Fíjense que el más 2 en complemento a 2 es 0, 0, 1, 0. Y el menos 2, ¿qué era? Recuerden, para obtener rápidamente el complemento a 2 de un número, ¿qué hacíamos nosotros? Nos posicionábamos en la derecha y después del primer 1 cambiamos los unos por 0 y los ceros por 1. Como este es 0 queda como está, como este es 1 queda como está. Pero ya después de este 1 tengo que complementar. Si este 0 pasa a ser 1, si este 0 pasa a ser 1. Me queda 1, 1, 1, 0. ¿Y eso qué es? Menos 2 en complemento a 2. 1, 1, 1, 0, menos 2 en complemento a 2. ¿Y qué me tenía que dar el resultado de la resta? Menos 2. Ah, entonces quiere decir que esto funciona. Bien, le doy play. De nuevo acá, mediante señalizaciones con el puntero, voy indicando que este estado de este LED corresponde a este bit y así sucesivamente. Bien, para que finalmente vayamos a la tercera etapa de la simulación, que es para realizar la suma del número 1 y 3, donde procedemos a cargar los números A y B, abierto, 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 cerrado, y el número B, que es abierto, abierto, cerrado, cerrado. Abierto, hay que abrir acá, y cerrar acá, y bueno, este ya está cerrado. Y el M hay que abrirlo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una suma. ¿Bien? Perfecto. Le damos play a la simulación y observen. Apagado, prendido, apagado, apagado. 0, 1, 0, 0. ¿Bien? Ese es el número 4. Y justamente ese número 4 coincide. Quiere decir que este circuito es capaz tanto de restar como de sumar números binarios de 4 bits. Quiere decir que responde a todo el análisis que yo hice anteriormente. Bien, y de esta forma queda explicado los conceptos tanto de sumador, restador y sumador-restador de números binarios. Bien, recuerden que esto es extensible para cualquier cantidad de bits. Si bien yo acá expliqué para 4 bits, pero saben que se van agregando más celdas de estas por cada bit extra que yo tenga de los números en cuestión. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema. Y hasta luego.